Hola amigos de la Red Sin Link, aquí reportándose Dragoikovic desde Tailandia, Chiang Mai. Si les interesa conocer más acerca de mí, les voy a dejar un enlace al mini documental a China desde Santiago, donde explico todo mi camino en relación a la medicina china y mis estudios en Oriente. Así que, bueno, ahí les dejo el enlace en alguna parte de este lugar. Y el video de hoy va a tratar de algo que creo que le pasa a muchos estudiantes y por eso es un tema que quiero tratar en profundidad. Y es un tema de por qué mucha gente que estudia técnicas muy buenas, finalmente no obtienen los resultados que quisieran. Porque en acupuntura tenemos técnicas realmente que son realmente espectaculares, pero finalmente al momento de usar la técnica la gente se desilusiona, se termina desilusionando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, la primera razón, y que yo creo que es súper común, es que las personas estudian una técnica en forma incompleta, sin saberlo. De hecho, yo les puedo contar mi historia. Me acuerdo que en el 2006 fue la primera vez que yo llegué a Guangzhou y en esa oportunidad conocí la acupuntura abdominal. Y de hecho en esa oportunidad también tuve la oportunidad de conocer al doctor Bo Chi-Yun, que fue justamente al hospital al hospital provincial de Guangdong, que justamente fue donde yo después hice mi práctica clínica, donde trabajé 4 años ahí también. Bueno, en ese hospital yo conocí a Bo Chi-Yun, lo vi trabajar y todo eso. Y después hubo un profesor que nos dio clases de acupuntura abdominal. No fueron cosas muy extensas, o sea, de hecho las clases de acupuntura abdominal creo que fueron 2 tardes, una cosa así, algo muy poco, digamos, o sea, fue algo muy acotado. Y también mi encuentro con el doctor Bochillón tampoco fue muy largo. Sí lo vi trabajar de todas maneras. Y entonces en ese contexto, en aquella época, yo me daba cuenta que al usar la acupuntura abdominal no tenía los resultados que yo quisiera, digamos. No, me acuerdo que trataba algunas veces de tratar los problemas de hombro y no pasaba nada, no había reacción. Y ahora todo cambió, menos mal que yo siempre supe y siempre me di cuenta de que el problema era mío, no que yo había aprendido una técnica y la técnica estaba mal. Entonces ese es el problema cuando uno piensa que la técnica uno la aprende no tan bien, que no le han entregado muchos detalles, porque en realidad a veces te la entregan bien, pero el problema es que son los detalles los que no te entregan, que hacen la diferencia. A veces que te digan algo que dura 1 minuto cambia toda tu terapia. Entonces es por eso que hay que tener paciencia y hay que estar agradecido de los profesores que son generosos y que te entregan todo. Bueno, justamente cuando yo estaba, ya después volví a Guangzhou y estaba haciendo mi máster en la Universidad de Medicina China de Guangzhou y fui a un congreso de tratamiento de cáncer con medicina tradicional china. Y en ese congreso tuve la suerte de conocer al doctor Li, que es un experto en acupuntura abdominal. Y anoté todos sus datos y empecé a contactarme con él. ¿Mm? Él vive en Beijing, así que finalmente a través de él y a través de su orientación fue que empecé a descubrir la parte más profunda de la acupuntura abdominal. Además que paralelamente en el hospital donde yo trabajaba empezamos a usar la técnica diariamente también, diariamente. Por lo tanto, también eso hizo que pudiéramos profundizar mucho más en la técnica. Entonces ahí es como tú te das cuenta de que si tú subes a un nivel y aprendes una técnica hasta acá y te falta todo esto, hay que darse cuenta. Porque hay muchas técnicas que la gente no se da cuenta que estudiaron solamente la mitad o estudiaron un cuarto y todavía te queda avanzar
todo esto, entonces por lo tanto obviamente no vas a tener toda, todos los buenos resultados que tú quisieras. Eso es obvio, es obvio. Y así que eso pasa con todas las técnicas. Si quieres realmente llegar lejos, aprende bien. Eso es lo primero, apréndelo bien. Una técnica tiene que ser, ojalá encuentres un buen profesor que te la pueda explicar bien. Incluso técnicas tan usadas como por ejemplo la auriculoterapia, por lo general también la mayoría las conoce hasta la mitad, digamos. ¿Ah? Y muchas veces creen que tener ese conocimiento que llega hasta la mitad es suficiente. Y no lo es. Se pueden hacer muchas cosas que son increíbles solo con la auriculopuntura. Así que, en fin, entonces es súper importante entender esa parte y reconocer lo que nos falta, el camino que nos falta por recorrer. ¿Ya? Bueno, la otra razón, y que yo creo que esta sí que es más complicada que la primera. La primera uno, a veces hay estudiantes que se pueden dar cuenta de que, de que no saben ciertos aspectos de una técnica. Pero hay otro problema, y que es súper común en ciertas técnicas, que es gente que lamentablemente enseña mal una técnica. No es que la haya enseñado a la mitad o una sexta parte, no, simplemente el contenido que entrega está errado. Y es como cuando ustedes aprenden a tocar piano y no les enseñan a tocar, o sea, no les enseñan las posiciones de las manos. Y al final ustedes se acostumbran a tocar el piano mal. ¿Ah? Y tienen ese hábito después. Y eso es mucho peor que lo primero, que el primer caso que les contaba. Porque, y de hecho es bastante común, especialmente en la acupuntura del maestro Tung. Es muy común eso, es súper común. Y yo lo he visto mucho. Es distinto, por ejemplo, la acupuntura umbilical, la acupuntura abdominal, porque incluso la acupuntura de mejillas, o incluso la craniopuntura, todas esas técnicas, porque la mayoría de esas técnicas se han entregado en forma más académica. Entonces uno puede encontrar muchos papers, generalmente sus fundadores están muy abiertos a compartir el conocimiento acerca de sus técnicas. Entonces cuando se mueven en ámbitos académicos es distinto. Pero la acupuntura Tung no es así, no es que haya nacido en un ámbito académico. La acupuntura del maestro Tung es de estas acupunturas tradicionales. Por lo tanto, a partir de maestro-discípulo, el maestro Tung tuvo 73 discípulos, de los cuales 3 son los más famosos y fueron los que llegaron a Occidente. Y el problema es que los 3 discípulos más famosos que tiene el maestro Tung estuvieron súper poco tiempo con él, porque esos 3 discípulos llegaron en el año 73 y el maestro Tung murió en el año 75. Y de hecho tuvo un periodo de convalecencia, así que esa gente estuvo súper poco tiempo con el maestro Tung. Disculpen acá el ruido que estoy afuera. Bueno, como les digo, estuvieron súper poco tiempo con el maestro Tung. Por lo tanto, se prestó. Además que el maestro Tung siempre solamente dejaba mirar. ¿Ah? No daba muchas explicaciones. Y eso generó que, si ustedes se fijan, y esto lo pueden comprobar, estudien los tres autores más comunes, digamos, de acupuntura Tung, y compárenlos unos con otros. Van a encontrar que no se parecen prácticamente en nada. No se parecen en nada. Entonces, y de hecho hay cosas que incluso son contradictorias. ¿Ah? Y son enfoques completamente diferentes. Son completamente diferentes. Yo diría que el enfoque más descabellado que hay ahí es el de Yang Weijie, ¿ya? Ese es el enfoque que yo le pondría con más cuidado. ¿Ah? Porque Yang Weijie
agregó toda la parte, todo lo que tiene que ver con meridianos, y ustedes buscan en YouTube millones de gente explicando acupuntura Tung desde esa perspectiva, y eso está errado, la verdad. ¿Y por qué se los digo? Porque yo estuve en Taipei, estuve en Taiwán, y estuve con o sea, de hecho mi maestro es un discípulo del maestro Tung, uno de los 73, que estuvo 10 años con el maestro Tung, y que fue como un hijo para el maestro Tung, que es el maestro Hu Wenchi. Y él, o sea, yo conocí la acupuntura Tung a través de él, y te das cuenta que es completamente diferente. O sea, no tiene nada que ver con los meridianos. O sea, puede tener en algunos casos algunas conexiones con esa dialéctica, pero la verdad que es muy poco. No es como en el caso de lo que se enseña a través de Yang Wenyi. Entonces, súper importante, chicos, que ojalá puedan aprender bien acupuntura Tung. Incluso Carson, que si bien él no explica nada acerca de los puntos, o sea, te dice, mira, este es el punto, y en el libro dice eso, y, y no te da ninguna explicación de por qué tiene esa función, aunque hay una explicación, pero él no da ninguna. Y eso es más honesto, ¿ah? ¿Ah? Eso es más honesto, y decir, ya, por último, no lo sé y no lo voy a explicar, y en el libro dice eso. Y eso es un poquito más de honestidad intelectual, digamos, no crear una teoría, decir, tratar de justificar eh, unas funciones, porque ese es el problema con los puntos de Tung. Tú ves un punto y aparecen muchísimas funciones y no entiendes por qué las tienen. Y cada autor les da su propia connotación. Entonces es una locura, Dentro de lo que es la acupuntura del maestro Tung es flora y fauna. Y es una pena porque la acupuntura Tung es realmente algo súper potente, súper ultra potente, ¿eh? O sea, a nivel de lo que sería trabajo del dolor, es igual que la mayoría de las acupunturas 2.0. O sea, trabajo del dolor, por ejemplo, es igual que la acupuntura umbilical, la de mejilla, la abdominal, la craniomontura, o varios tipos de craniomontura, no todos los tipos de craniomontura, pero hay varios tipos de craniomontura que también son de tratamiento del dolor en forma instantánea. En eso es muy parecido a todas esas técnicas. La diferencia está en el trabajo de medicina interna, ¿m? Porque realmente quitar dolor es súper fácil, pero tratar medicina interna, incluso enfermedades que son bien difíciles de tratar, hasta incluso mortales, con acupuntura Tung tiene mucho mejor pronóstico que con otras técnicas de acupuntura. Esa es la importancia de la acupuntura Tung. Entonces, de hecho, en la clínica del maestro Hu, cuando yo estuve ahí con él, la mayoría de los pacientes del maestro Hu son cáncer. La mayoría, yo diría que un 70%. Aunque ya se jubiló el año pasado, lamentablemente, el maestro Hu. Pero cuando estuve trabajando con él en su clínica, la mayoría de sus pacientes son cáncer. Entonces, ese es la ventaja que tiene la acupuntura Tung. Y por eso es una pena de que haya todas estas contradicciones que ustedes las pueden verificar. No tienen por qué creerme, eso es la verdad. Y de hecho, si ustedes saben chino, yo les recomiendo estudiar los libros que son de los primeros discípulos del maestro Hu Wenchi y de otros más, porque ahí van a ver que no hay ninguna contradicción. No hay contradicción entre ellos. Los primeros discípulos no tienen contradicciones entre ellos. Pero sí los que llegaron al final en el año 73, que fueron los que se hicieron más famosos. No me pregunten por qué, porque no sé por qué los primeros discípulos del maestro Tung estuvieron tan anónimos. ¿Será porque nunca llegaron al extranjero? Vaya a saber, no lo sé. Pero ese fue un problema. Así que esas son las dos cosas que les digo que hay que tener cuidado, que tengan precaución. Siempre entiendan de que una técnica, primero, hay que aprenderla bien completa para juzgar si es una técnica buena o no. Y segundo,
tengan cuidado con los que les enseñan a tocar mal el piano, porque se van a acostumbrar y al final es peor. Así que eso, un abrazo chicos y nos vemos para la próxima.